todos y a todas en este programa de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está con nosotros esta noche el ingeniero especialista en temas energéticos y en temas de electricidad, es decir, en el tema de la materia, don Carlos Espinosa, aparte un amigo desde hace mucho tiempo. Carlos, estamos transmitiendo en vivo y la gente tiene mucho interés en este programa, en dar seguimiento a la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados, de la cual tú ya conoces, y tú conoces perfectamente de su importancia y de qué trata este tipo de asunto. Pues muy buenas noches, Carlos. No sé si quieras explicarnos a grandes rasgos un poquito del antecedente y después entramos con la reforma. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues efectivamente el tema que nos reúne en esta noche es pues hablar de la reforma que envía el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y que fue aprobada. Creo que es importante mencionar pues que en el 2014 se hizo la reforma energética, la cual llevó una derogación de la ley y puso lo que es la ley de la industria eléctrica, y es en la cual actualmente nos rige. Para algunas centrales todavía se quedan con la otra ley, que son llamadas las centrales legadas, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, esa reforma que se hizo en el sexenio pasado, básicamente, pues puso en desventaja a las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad, ya que se ven limitadas a acceder a algunos tipos de beneficios, como son los certificados de energías limpias. Con esta reforma que manda el presidente, básicamente va a poner un piso parejo para este tema y algunos otros más. La apertura que se está teniendo ahorita en los medios y que están difundiendo, creo que está un poquito desvirtuada. Por obvias razones, ¿no? Entonces, esta reforma que manda el Ejecutivo, creo que es de gran relevancia para el sector eléctrico del país. Creo que va a impulsar y va a mejorar las condiciones del sector, va a garantizar la confiabilidad y la continuidad del sistema eléctrico nacional, porque en ella se busca que al momento de que las plantas de generación de CFE compitan en el mercado, pues tengan condiciones parejas, ¿no? Y que no exista un tipo de discriminación en contra de ellas por ser empresas productivas subsidiarias, como es que quedaron. Entonces, creo que es importante que la gente que está escuchándonos, pues tomen en cuenta también la opinión que se tiene desde este otro lado, ¿no? Creo que en sí esta reforma va a reforzar la operación del sector eléctrico. Creo que hay que garantizar una soberanía energética, tanto en este caso de la parte eléctrica, y dejar de depender un poquito depender un poquito menos de las plantas de generación privadas. No estamos satanizándolas, ¿no? Sin embargo, creo que el gobierno debe tener la rectoría en esa parte para tener un control, sobre todo de precios de la energía eléctrica. Y si se quiere y si se busca mantener un precio razonable, adecuado a nuestra realidad económica del país, creo que es muy acertada esta reforma en este momento. Podemos ver en el estado de Texas, en este momento, los precios se han disparado debido pues a la escasez de gas. Las facturas de energía eléctrica se han elevado considerablemente, cosa que no ha pasado en nuestro país por la política que se está llevando. Creo que es muy importante que platiquemos así de manera muy coloquial de qué manera nos va a impactar esta reforma. Esta reforma viene a fortalecer
a la Comisión Federal de Electricidad, a las EPS de generación, y nos ayuda a que los precios de la electricidad se mantengan estables y que estén fuera de, hasta cierto punto, de las especulaciones de los privados en la parte de generación. Eso es así a grandes rasgos. También en la pasada ley, básicamente la generación de electricidad es donde se les permite a los generadores privados participar, dejando a la parte de transmisión y distribución exclusivas del Estado. Sin embargo, pues siendo ahí donde se tienen la mayor cantidad de pérdidas. No sé si tengas alguna... La reforma energética, pues fue me parece que de Calderón, ¿verdad? La anterior, cuando se empezó a desmantelar la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué daño se le hizo? Es decir, ¿cómo estaba la comisión antes de que se empezara la privatización? Y después, ¿cómo estuvo cuando se empezó el proceso privatizador en términos coloquiales? Ok, en 1992 empieza la privatización del sector eléctrico en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se hace una modificación a la ley y es donde se tuerce la ley porque constitucionalmente la generación era exclusiva del gobierno. Sin embargo, se tuerce la ley que va en contra de la constitución de ese momento y se empieza a dar algunos permisos de generación a algunas empresas privadas. Posterior a eso se da un boom de generadores, productores independientes y algunas otras figuras, y es hasta que se hace la reforma energética con Enrique Peña Nieto, donde se legaliza esa parte, pero todo lo que estaba previo a esa reforma básicamente estaba en contra de lo que estipulaba la Constitución. Sin embargo, torcieron la ley al hacer esa modificación, pero era inconstitucional. Cuando se hace la modificación en la Constitución en el sexenio pasado, básicamente legalizan esa parte. Y eso realmente en otros países donde se ha tenido una apertura muy grande a la industria privada en la parte de generación, se ha demostrado que se lleva a una especulación de tal manera que los precios de energía eléctrica se han disparado considerablemente, siendo muy opuesto a lo que tanto se pregona, que se busca bajar los precios de la electricidad. Ok, y a comisión se le había quitado presupuesto, se le había quitado operatividad, se alegó que se metió a los privados porque no había recursos, y ahora pues surgen desastres a nivel internacional y Andrés Manuel toma la decisión de intervenir y modificar esta situación. Y bueno, ¿cómo ahora qué diferencia hay con esta ley a los anteriores? Así como muy claro. Básicamente, las muchas plantas de generación de CFE están paradas. Ok, están paradas, lo que es hidroeléctricas. Estaban paradas previo a la planta de generación, se planeaban cerrarlas. Había en el cual para se va a cerrar esta otra. Esa era la realidad que se venía viviendo para el sector eléctrico, principalmente para la CFE. Había plantas el mantenimiento y las dejaban fuera de generación. ¿Por qué? Pues al parecer se estaba privilegiando la generación privada. Entonces eso estaba afectando a la imagen de CFE porque básicamente decían, no, pues no es rentable, pero la manejaban de cierto punto porque como no le daban el mantenimiento no podía generar, entonces estaba la planta parada y salía caro tenerla. ¿Por qué? Porque no la estaban operando. Claro, entonces se empezó a bajar la producción de energía nacional. Era en todo de vida, no es.
Claro. ¿Perdón? Empezó a bajar el consumo de la energía nacional, de las plantas propias, y se obligó a la misma comisión, bajo el concepto de competencia económica, de adquirir energía de los particulares, ¿no? Entonces, bueno, ¿crees que vengan demandas internacionales, Carlos? ¿Crees que haya un conflicto internacional por esta ley? ¿Cómo ven las cosas? Creo que sí van a buscar las siguientes instancias, primero a la Suprema Corte, dependiendo de lo que ahí se establezca, pues irán a instancias internacionales. No creo que tenga una implicación en el TEMEC. Creo que ahí está muy claro que existe una soberanía de parte del gobierno mexicano para establecer su rectoría y la política energética que va a decidir. Sin embargo, pues estarían en todo su derecho de buscar sus instancias, ya sea ante la Suprema Corte o organismos internacionales, para ver si se ven afectados, ¿no? Básicamente, pues se van a ver afectados, pero porque ya va a haber una competencia más real, una competencia de piso parejo para la CFE y para las privadas, donde sí podrán competir de manera más justa para ellos, Okay. para la CFE. Vamos a ingresar un video al programa para que tenga un poquito de explicación también gráfica. Adelante, por favor, con el video y continuamos, Ricardo. Hola, soy Eli y te invito a que veamos cómo llega la electricidad a nuestras casas. La electricidad es generada en centrales eléctricas y se transporta por líneas de transmisión y se distribuye a todo México. Te explicamos cómo. Obtenemos la electricidad de elementos como agua, gas natural, petróleo, calor del sol, viento y otras fuentes. La clave está en hacer mover algo, en este caso una turbina que gira y esta a su vez a un generador, convirtiendo la energía del movimiento en electricidad, con imanes y circuitos. En las centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos almacenados en represas y que fluye por una tubería. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Con el agua y el viento también se produce energía limpia y renovable, pues no se agotan ni se contaminan. En las centrales termoeléctricas, la turbina gira cuando le disparamos vapor a presión. El vapor se consigue al calentar agua a altas temperaturas usando combustibles como gas natural, petróleo, biomasa o el calor de la tierra. Igual funciona una central nuclear, solo que para calentar el agua se usa el calor que produce la reacción de sustancias radiactivas. Otra forma de generar electricidad puede ser capturando la radiación del sol en placas que producen la corriente eléctrica, mediante el efecto fotovoltaico. Toda esa electricidad es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, que aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Así inicia su recorrido por cables sostenidos por torres. Estas líneas de transmisión se interconectan con otras centrales eléctricas, creando una gran red llamada Sistema Eléctrico Nacional. Y justo para garantizar que este sistema lleve la electricidad de forma más confiable a todo nuestro país, el Gobierno de México emitió el Acuerdo de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, que tiene como beneficio incrementar la eficiencia del suministro eléctrico, para que la energía llegue a tu hogar, a tu negocio, a cada sector de la industria y sobre todo de manera constante y sin intermitencia a los hospitales que hoy más que nunca requieren nuestro respaldo para juntos salir adelante. El Sistema Eléctrico Nacional fortalecerá el uso de todas las energías y en el caso de las energías intermitentes, estas se podrán incorporar mediante la intervención y apoyo de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen una reserva de electricidad para que al ocultarse el sol y llegar la noche, este respaldo nos permita seguir iluminando y llenar de energía a todo México. Secretaría de Energía.